esta tarde. En Monumental, la radio de Costa Rica. Bueno, yo más que una cerveza, la verdad estoy con un café aquí, para serles sincero. Y mi invitado de hoy, el que está con todos ustedes acá en esta tarde en Monumental, en la sección En la Vida de don Jorge Mota Aronne, está con una botella de agua. Y después de escuchar esa reseña tan linda que nos hicieron nuestros compañeros de producción, cómo es de dura y de linda a la vez la vida de un guardaparques, hoy vamos a hurgar y a escudriñar cómo es la vida de un cantinero. Muchísimas gracias a don Jorge Mota Aronne, que está con nosotros aquí en esta tarde, que es cantinero. Y de una vez, don Jorge, arrancando, no somos familia, ¿verdad? Para aclararlo bien. Bienvenido, gracias por estar acá, don Jorge. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Estoy para servirles, para contestar con lo que deseen. Claro, sí, hacer ahí el hincapié, ¿verdad? Que el Aronne prácticamente son solo dos familias en Costa Rica. Sin embargo, por un tema registral, el apellido suyo segundo Aronne era Aronna. Bueno, sí, hablábamos de Perfecto, que gracias, don Jorge. el apellido de mamá se tergiversa y en lugar de Aronne, en lugar de Aronna, le ponen Aronne. Ujú. Que mamá necesitaba hacer trámites de naturalización, que mandan a pedir documentos a Italia para hacer la inscripción, vienen a nombre con el apellido verdadero, que es Aronna. Correcto, entiendo, así fue. Pero a la hora, digamos ya el caso de todos nosotros, que éramos Aronne, era más complicado hacer todo un cambio de apellidos que se opta por dejar así como estaba. Correcto. Ahora, una consulta, don Jorge, y sí, empezando ya un poco a entrar de lleno con el tema de la sección. En la vida de un cantinero, ¿verdad? Con esto uno nace, se va forjando en materia de la familia. ¿Cómo ha sido su experiencia y también todo lo que nos puede contar? Bueno, primero que nada, para nosotros no es nada raro el asunto del cantinero porque venimos de una familia de cantineros. Mi papá, mi abuelo, tíos, y cada uno con su negocio, con su cantina. Nosotros cuando íbamos a saludar a mi tío, íbamos a la cantina, a darle el saludo. Entonces es algo que nosotros ya como que no es nada raro en nosotros. Más bien a veces tal, digamos en el caso de la bohemia, que mi abuelo vivía en la parte de arriba, nosotros ahora también. Entonces muchas veces la cantina era parte de la casa. Correcto, sí, sí, sí. Era un tema pues Sí, familiar. era un negocio familiar, y la bohemia era como el centro que irradiaba a los demás. Mi tío, después de la bohemia, puso otro negocio de alcancía. Mi papá tuvo la Nueva Lira, tuvieron la San Bosco. O sea, era como pero ya todos salían de la bohemia. Claro, la vida de un cantinero. Don Jorge, sí, haciendo entonces ya toda la referencia exacta, precisa del lugar del Bar La Bohemia. Hoy, 2025, 18 de marzo, ¿cuándo nació el Bar La Bohemia? Porque sí, hay dos Sí, registros que queremos... nace como la fecha que nos dio la tía fue en el 36. Algunos historiadores nos han dicho que no, que puede ser incluso mucho antes. Mi abuelo viene a Costa Rica en el 27. Ujú. Después de la Primera Guerra Mundial en Italia, mi abuelo emigra. Ajá, Y después empieza, pero en el 27 es cuando él arriba, no sabemos exactamente cuándo puso el negocio. Según mi tía, la que era sobreviviente de los primeros, fue en el 36. en 1936, claro. ¿Usted cuándo nace, don Jorge? El 58. En 1958, correcto. El tema de estar usted en el negocio familiar ya fue con sus primeros años, pero digamos aquí en estos tal vez es un poco diferente porque quizás no es lo mismo una pulpería, una carnicería, ¿verdad? Que ya el tema de Bueno, pero una cantina, un bar. digamos, Esteban, cuando yo Claro, todavía siendo niño, la bohemia era pulpería, ferretería, y exacto. cantina, y todo, era de aquellos negocios que eran de todo, Ajá, era de todo. Cuando ya yo, no es que la suma completamente, pero ya si nos involucrábamos un poco más, fue cuando la municipalidad dijo, no, aquí la cosa es o es una cosa o es la otra. ujú. Entonces se elimina todo lo demás y queda nada más la parte de licores, la cantina. Entiendo. Entonces nosotros chiquillos nos ponían a repartir pedidos de pulpería y a alistar pedidos. Era en varias facetas, ¿verdad? No era Sí, solo, sí, sí. claro, sí, sí, sí. Y ahí se fue usted familiarizando pues, con Sí, era el claro. negocio. Sí, sí, no le digo, eso fue incluso un proceso que nosotros ni cuenta nos dábamos porque fue continuo, o sea, siempre estábamos metidos ahí, o Ujú. sea, que se había
llegaba un pedido de esa época, entonces nos daban la listilla y nosotros entre juego y alistábamos el pedido de los vecinos, que una libra de azúcar, que el diario que llamaba en esa época. Sí, claro. ¿Le fue gustando desde niño esto, don Jorge? Pues viera que no estaba en el programa exactamente, ¿ah? Sí. Lo que pasa que hubo porque yo estudiaba, estudiaba antropología, pero hubo como como una situación familiar que la bohemia casi queda sin, ya había muerto mi abuelo, mi papá murió joven, y mamá se hacía y entonces tratábamos de ver qué hacíamos. Ujú. Entonces me dice, bueno, y mientras tanto vos quedaste para ver qué pasa, y ahí me quedé y estoy. Claro, le entiendo, sí. Don Jorge, en materia ya de que usted se fue consolidando en el negocio y que ya prácticamente fue la cabeza y demás, ¿cómo hacia qué edad tenía usted cuando eso sucedió? De ahí, los 30 tal vez, andaba por ahí de los 30. Ya a partir de los 30, ok, le entiendo perfectamente. ¿Cómo es un poco ya describiendo en sí el oficio, verdad? Y yo lo que quería conocer también un poco es la diferencia entre bar y cantina. ¿Cómo Bueno, se yo en puede? realidad no le hago mucha diferencia. Yo creo que es una cosa como de nombre nada más. En un momento se creyó tal vez que era como más finillo decir que era un bar que una cantina, ¿no? Ujú. Pero yo creo que es lo mismo. Después alguien dijo que es que las cantinas eran las que no tenían mesas, que tenían Ajá. bancas o que no tenían cocina, pero yo creo que no hay mucha diferencia. De hecho, toda la documentación de nosotros es cantina La Buena. Ujú, correcto, le entiendo. ¿Cómo es el tema de ser cantinero, don Jorge? En esto se tiene que dedicar uno prácticamente todo el día en buscar tema de proveedores, de alimentación, de bebidas, de situaciones que pasan. ¿Cómo es un poco la vida de ustedes, el día a día? Sí, o sea, empieza generalmente temprano porque uno tiene, aunque nosotros no somos muy especialistas en comida, pero sí que tenemos que alistar las pocas las que tenemos, ¿verdad? Entonces yo generalmente me encargo de eso. Y después empezamos a trabajar hasta que llegue el último cliente, se vaya antes de las 12, nosotros estamos ahí. Sí es un poco, o sea, sí te demanda la permanencia casi completa, ¿va? Eh, Ujú. pero ya uno empieza también a delegar, ya uno empieza a delegar, entonces ya uno empieza a Mm, tener como cierta libertad. correcto, correcto. ¿Qué es en este oficio? Y claro que vamos a compartir partes de lo más agradable, lo más bonito, lo más satisfactorio, lo más complicado, don Jorge, de ser cantinero. Bueno, cuando usted trata con personas, siempre, sea cual sea su actividad, siempre va a haber algo difícil porque se va a enfrentar uno a diferentes tipos de personas, ¿verdad? No todo. Ujú, Y en un bar la cosa es diferente porque también te encuentras con personas en estados alterados, ¿no? ujú. Sí, claro. Entonces uno aprende a lidiar. Ahora, nosotros, el mismo ambiente de la bohemia elimina cierto tipo de personas que incluso no les gusta la bohemia. Dicen, no, es un lugar muy tranquilo, no pasa nada, no hay música fuerte, no hay eso, entonces se limita un poco. Pero sí, a veces se complica, sobre todo si hay gente que se pone muy espesa. Sí, eso suele pasar muy a menudo, digamos, no tanto, tal vez ahí en No el lugar. tanto porque hemos llegado, uno empieza a filtrar, Ajá. empieza a aplicar filtros. Sí, claro, ya uno sabe Sí, quién sí, es. sí. Sí, 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 le entiendo. Y sin necesidad porque también hay que tener mucho cuidado, pues decirle a alguien, negarle la atención a alguien, pero ellos se dan cuenta. Ujú, Entonces no vuelven a decir, claro, sí, sí, por supuesto. Don Jorge, en el tema de ser cantinero, en ocasiones ustedes son, digamos, hasta a veces psicólogos de gente que llega ahí, o al revés, más bien, ustedes ya tienen una relación pues, de mucha afinidad cuando es básicamente prácticamente un amigo de la casa. ¿Cómo es un poco la parte ya también humana? Eso, digamos, sobre todo en nosotros que somos un negocio pequeño, eso es muy común. O sea, uno conoce al cliente desde ahí. Hay gente, tengo clientes con que hemos envejecido juntos. Sí, Sí, ¿verdad? claro. Sí, sí. Desde jóvenes llegaban y todavía están ahí y uno los conoce desde sus estudios, sus matrimonios, sus hijos, porque ellos hablan, y uno habla Sí, con claro. ellos. Sí, sí. Sí, hay gente que uno sabe que yo no tengo que hablar con ellos, tengo que oírlos.
Sí, Yo claro. nada más estoy ahí, lo oigo, hable y hable. Yo de vez en cuando le meto alguna o me pregunta, ¿me estás poniendo atención? Sí, claro. Pues es como, y hay gente que sí, hay gente que te repite los problemas todo el tiempo. Ujú. Cada vez que te llevan te van a contar exactamente lo mismo. Hay que tener paciencia porque Daisy, es el tiempo. Daisy, es que tampoco de ellos no se tiene que estar con la actitud, ¿verdad? Claro, nos reporta sintonía por acá Oscar Ramírez, que por cierto no es, no es el machillo ni para nada. No, es un amigo oyente de nosotros que nos dice, las cantinas son lo máximo y que le gusta ir a la bohemia, hay historias de historias. Sí, vea, y yo quería rescatar en esta parte de este amigo oyente y de verdad bienvenidas también las anécdotas que nos quieran compartir en el 905-222-0000 y demás, amigos oyentes, que la cantina es un lugar muy tradicional en Costa Rica. Evidentemente no es lo mismo, pero se asemeja al concepto de pulpería, don Jorge, donde se reunía, donde había tradición y demás. Sé que la gente dirá, bueno, pero es que en la pulpería, licor, cantina, licor, ¿verdad? Pero el concepto de cantina es algo que quizá en la Costa Rica de antes mucha gente no quiere que muera del todo, ¿no, Jorge? Sí, eran los lugares de socialización, sobre todo del hombre. Ujú, Vos dijiste la pulpería, y en la pulpería socializaba, digamos, la mujer. ujú, Sobre todo cuando aquella época en que había una separación de trabajo muy, mujeres trabajo de casa, hombres trabajo afuera. ujú. Las barberías era otro lugar donde la gente iba a hablar. Y las cantinas por excelencia, las cantinas la gente iba a oír los chances. Yo recuerdo, claro, hay una pizarra y mi papá o mi abuelo oían los chances, inmediatamente los apuntaban y iban y los ponían en la pizarra. Ya, Sería tan sí, sí, hecha sí, de sí, barba. claro. Aún la gente del barrio llegaba a asomarse a la pizarrilla a ver Sí. qué era lo que había salido. Era como, y te vas a encontrar a los amigos y es eso, es que son pequeñas, o sea, no hay aquel, como muchos negocios de ahora que son muy grandes, uno entra y nadie lo conoce. Sí, En una cantina, desde que yo entro, yo sé, fulano hay que servirle una ginebra con hielo y limón. sí, sí. No, Ya sabe lo que va a el pedir. otro es imperial. Sí, Entonces, sí, 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 lo entiendo. Y el otro tal vez debía algo de la noche anterior también, ¿no, Jorge? bueno, sí, eso cada vez Eso pasa. va ido a menos, ¿verdad? Pero aún así es parte, mira, se me olvidó la tarjeta, mañana te pago. Todo es parte ¿verdad? De la confianza que se da en esos lugares. Y ve que curioso también, Esteban, que ahora lo que antes era como, estaba como escondido y era como que nadie les ponía mucho cuidado, y de un pronto a otro las cantinas han agarrado como un cierto valor en la ciudad. Hay gente que se dedica a hacer tours de cantinas. Sí, claro. Sí. O sea, hay grupos y son gente que a veces no conoce ni siquiera San José, Sí. porque hay gente que ya no viene a San José, le tiene toda la idea de San José que es feo, que es malo, que da miedo, que es sucio, que pueden tener toda la razón del mundo, pero es bonito también. Pero uno no debe generalizar, don Jorge. ¿Ah? Yo le soy muy franco, uno no debe generalizar. Digamos, si hay gente que me viene a mí a decir de que San José es lindísimo, que es una ciudad de paso, que turismo en San José, uno dice, pero ¿cómo? Pero no todo San José es así, Sí, no, ¿verdad? Hay cosas que rescatar también, sí, claro. ¿verdad? Y quedan barrios como Barrio Toya, como el Barrio Amón, y algunas zonas también del propio barrio La Dolorosa donde se encuentra la Bohemia, ¿verdad? Yo creo que es un balance, ¿no? No, sí, Hay cosas que no podemos ocultar. y le digo, los negocios, hay gente que por donde nosotros pasan a veces, y entran como con cierto recelo, ¿ah? Que no saben qué se van a encontrar, y ya vienen de varias, o sea, ven que todas son iguales, en cierta manera son iguales, es donde la gente llega, de que podrían haberse encontrado hasta el papá ahí, por decir algo, Sí. o la mamá. Claro, sí, 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 sí. Nos pregunta por acá don Carlos Muñoz Brenes, él es un oyente, don Jorge, y gracias amigos oyentes de verdad por tanta retroalimentación que nos están dando. Sabemos que es un tema que muchos se han sentido identificados o han visto algo en lo que se sienten identificados. Él nos escribe desde Washington, Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando llega el típico cliente de quien se sabe que no se debe pasar de las cervezas X o X cantidad de tragos? ¿Cómo se maneja eso, don Jorge? Muchas gracias a don Carlos. Y yo sé que en eso es todo un arte, porque de esto es un negocio también, ¿no, Jorge? Pero si quien va a llegar ahí consume una señora cuenta, pero genera un bochinche, muy buena esta pregunta de don Carlos. Sí, pues porque uno empieza a conocer al cliente. Uno sabe el cliente y uno ya ve hasta qué punto
puede darle más y si uno no lo conoce, uno lo está midiendo. Ajá. Porque también no es solo el asunto del bochinche, sino que también es un asunto de seguridad para él mismo. Sí. De ahí, una persona que se te pase de trago se te puede caer de un banco, puede salir a la calle, destaparse, quebrarse, que le atropelle un carro, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, sí, eso cada vez yo veo que pasa menos, primero porque hay otro factor que es que el licor se está encareciendo mucho. Sí. Entonces ya también no es aquello de que uno veía antes. No sé si vos te tocó alguna vez ir a un bar y había una mesa con gente con las cajas a la par de la mesa. Sí, claro. Iban tomando Y pa, sí, y llenando, y hacían las torres de 2 o 3 cajas. Ahora hay que tener plata para hacer eso. sí, sí. O a estar otra historia. Yo era, no vea. La gente que me conoce el círculo más cercano sabe que yo nunca anduve mucho por esa línea. Los que, Se cura salud. qué lindo de decirlo ¿verdad? Y defender al aire eso, pero es que de verdad no era mucho mi afición eso. Los que estando por eso, los que toman y toman y cuidado me quites esas botellas. Ah, sí, 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 sí. De verdad, Bueno, vea que no me las toques. se ha convertido como en una costumbre de Sí, cantinas, de eso que uno les deje todo el desorden en la mesa y usted encontrar platos de limón, ese desastre. las botellas, el fresco, todo está en la mesa. Sí, Con la idea de que se va a reclamar, no vea, ahí están 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 birras, tantos tragos. sí. No, hombre, actualmente, hoy en día, se puede vivir de este oficio, de una cantina bien administrada, con orden. Sí, sí, vea que se puede vivir, que hay gente que alquila cantinas. Ujú. Entonces, al alquilar una cantina se está hablando de un costo aparte, porque también tiene que pagarle al dueño al dueño. Son administradores, ellos ponen sus empleados y sí, sí, también eso, yo no digamos que soy pesimista, pero sí, sí, sí yo veo que hay mucho cambio y sobre todo en el consumo, porque ya ahora todos estos, bueno, que desde que uno lo ve, cómo tratan de inculcarle a uno el término de hábitos saludables, que coma bien, no tome mucho, no fume, no. Hay gente que ya yo veo que toma menos. Y cosas impensables Sí, en una época de nosotros que decíamos, ¿cuándo va a llegar una cerveza sin alcohol? Era impensable. sí, ¿Quién iba a pedir una cerveza sin alcohol? Ahora hay cervezas que se mueven. Hay gente que llega a un bar y no toma ninguna bebida alcohólica. Piden un fresco, piden una bebida sin alcohol. Nada más comen y comparten y se van. Hay como un cambio en el asunto. correcto. Don Jorge, sí hay una parte que también quiero rescatar de lo bonito, lo agradable, las sorpresas, por ejemplo, que usted se ha llevado. Yo sé que en la Bohemia una vez un expresidente, Ah, sí. damos el nombre, Luis Guillermo Solís. Y aquí no estamos hablando mucho de temas de política, que si fue bueno, que si fue malo, hay que la historia lo juzgue. Pero el hombre quiso llegar ahí a la Bohemia a ver un partido de la CL Sí, sí. y eso es muy lindo de Costa Rica también. No, no, Y ojo, aquí tal vez la gente en este tema, ay, ¿cómo se le ocurre nombrar a este? Vea, respeto temas de ese tipo, pero que a un presidente de la República llegue, y en ese momento era presidente, era Jorge, presidente, claro. ¿cómo fue eso, digamos? Bueno, Él se yo, comunicó, de pronto no, fue no, bien no, raro. para nada. Yo estaba en la cocina, por cierto, cuando mi hijo mayor estaba trabajando con nosotros. Era un partido, creo que con Honduras. En eso se asoma a la cocina y me dice, papá, tocaste techo, venga a ver quién está aquí. Y llego yo, me asomo y digo yo, mira, Miguel, que en el pan, qué parecido. Me dice, no, no, ningún parecido de ese, nada. Y viera que me puse hasta nervioso. Fue algo porque digo yo, pucha, es lo primero que piensa uno, ahora que nadie se ponga espeso, ahora que Sí, claro. o me imaginaba el montón de policías cuidándolo, pero de allá cuando se me bajó un poco, nada, no se veía nada, no se veía ningún movimiento de eso. A él con otra persona sentada y como dos más de Navarro. Qué bonito. Y fue hasta bonito porque a ese día habían llegado unos músicos argentinos que venían de una presentación. Era un grupillo de tango. Y cuando ya se empicó la bola, dice, ¿cómo que hay el presidente está sentado aquí en una cantina?
es extrañadísimo, ¿va? Ellos no sabían, obviamente, que era él. Ellos incluso ya sacan el violín y uno de los clientes de nosotros, que es músico guitarrista, se sientan y empiezan a tocar con él y él hasta canta y todo. Él llegó a ver un partido de la Sele. Va a haber un partido. Y los muchachos comparten las cosas en sus redes en Argentina. Claro. Y eso fue un buen, como un presidente sentado, a cambio aquí salen con tanta escolta, con tanta cosa, con miedo. Fue como bonito, ¿va? Claro. Don Jorge, a veces en un bar, en una cantina, el tema de la hora de cierre es como fatídico, es mucho tema de complicado o realmente no tanto. Oye, ya los tenemos educados. Ya la gente sabe que nosotros a las 12 cerramos. 12. Sí, Sí. por un asunto de licencia municipal. Ah, bueno, es que esta es otra parte de mí. Sí, pues hay negocios que te pueden traer hasta las 2 de la mañana, nosotros es a las 2. Sí. Entonces ya nosotros a las 11:30 cerramos y empezamos a pasar cuentas. Ah. La gente vacila, no, todavía no, que falta un minuto, que falta... Pero más bien, sí. Pero la gente dice, porque todos son clientes abiertos, son clientes, Ajá. o sea, ellos saben cómo es. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en su oficio, don Jorge, de pronto usted tiene que lidiar con alguien que llega y ya usted sabe que es Jorge Matamoros, Jorge Pérez, pues hombre, y estará tranquilito ahí, dirá sus carajadas del partido de fútbol y demás, pero de pronto entra alguien que usted no sabe quién es y ya ahí la mirada un poquito más, o sea, detectar un poco quién llega al negocio, cómo se da esa parte, ¿verdad? Porque usted sabe que habrá los clientes de siempre de un martes o un jueves o que hay un partido, que esto no va a haber ningún problema, pero ¿cómo se da esa otra parte? Entonces uno pone alertas, bueno, primero uno no puede juzgar a priori cómo va a ser una persona, eso, empezando por ahí. Uno a veces ve la actitud, sobre todo algo tan simple como a la hora de pedirte algo. Ajá. Si ya, sobre todo si es la señora que trabaja conmigo, si uno ya ve que ya es como mucho respeto, mucha cosa, entonces ya uno pone la alerta. Entonces ya uno le hace saber que no, y a veces más de uno le hemos dicho, no te vendemos. Sí, claro. No te vendemos más. Y otra cosa, otro tips es cobrar adelantado. Cuando uno intuye pues, que uno cobra adelantado, entonces ellos ya ven, ya ahí con solo, ya como que uno pone un orden, un límite, una especie de límite. Y eso se puede, Jorge, está... sí, claro. Bueno, ahí, la regla del negocio. hay lugares, donde usted va, pide y de una vez paga. O sea, no, ahí no le van a abrir una cuenta en un lugar donde hay 200 personas que no van a saber. No, ahí es pues dando y dando. Otra pregunta por acá. Fabián Rodríguez, ¿se da fiado todavía, sí o no? Y él sí, es que escribe bastante. Lo que quiere decir es eso, el típico cartel que dice hoy no se fía, mañana sí, evidentemente. El que fía no está, viene mañana. Y hay decenas así. ¿Se da o no se da eso? Hay gente que pide, pero ya cada vez es menos, o sea, porque te digo, las generaciones van cambiando, también las generaciones de ahora ya no son o sea, administran un poco más, también, y eso me lo dijo a mí un tío que yo aprendí mucho con él. Él una vez me decía, vea, si usted le fía a una persona licor, y él pide fiado licor, es porque necesita licor, es vicio, o sea, tiene el vicio, o sea, no es que salió a pasar el rato, dice, usted le fió a él la cerveza, y él se va, cuando va para la casa, pasa a la otra cantina con la plata que tiene y compra otra cerveza. Ah, ok. Entonces dice, él va a estar consumiendo el doble, me dice, entonces cuando le van a llegar el salario, ya lo que él tenía destinado en su presupuesto para licor, ya tal vez lo ha consumido más de la cuenta. Claro. Entonces va a tener problemas al pagarte. Entonces hay que medirlo muy bien, me decía. Y ahora ya muy poco, sí. ya casi yo no lo vemos. De hecho, solo tenemos un cliente de crédito que ese señor puede tener, como unos 20 años tal vez. ¿Me entiende? Cada vez que le pagan la pensión, religiosamente viene. ¿Cuánto es? Es tanto. Sí, pero es el único. Sí. Y usted inteligentemente sabe con quién está. No, sí. Ahí lo único es que le pase algo. Claro. Porque ya son personas que se van haciendo grandes, entonces que de un momento a otro le pasó algo y ya no puedo salir de la casa o ya no. Sí, correcto. Perfecto. Estamos escuchando y aprendiendo mucho de En la vida de un cantinero. Hoy con don Jorge Mota, que está con nosotros, uno de los propietarios y también en una razón muy familiar de esta icónica
Cantina Bar La Bohemia, en el corazón de San José, ahí en Barrio La Dolorosa. Vamos a hacer una breve pausa comercial y al volver un poco más de en la vida de un cantinero hoy, ¿qué es lo más lindo de este oficio? Hemos tal vez pues preguntado y consultado las partes complicadas, la parte también de cómo es ser lidiando con algunas situaciones que se dan. También hemos escuchado algo muy agradable, pero también lo más lindo de este oficio y otras situaciones que queremos compartir con todos ustedes tomando en cuenta sus consultas. Ya venimos con más. Continuamos acá en esta tarde en la vida de Hoy Hablando y hurgando en esta sección que se ha consolidado todos los martes de En la vida de un cantinero. Don Jorge Mota con nosotros. Don Jorge, ya en la parte final, y no podemos dejar de lado de lo lindo de un trabajo, de un oficio que sabemos que tiene muchísima dosis de pasión. Lo más lindo, don Jorge, de ser un cantinero. De la gente que he conocido, eso es fundamental. Sin salir de ahí, he conocido personas muy importantes que me han enseñado mucho. Conversar con Ray Tico en términos de la música, con Jorge Duarte, recibir músicos jóvenes que a veces nos visitan, Fabricio Barquero, William, varios ahí de los que uno aprende mucho, escritores, actores y de oficios también, porque uno a veces me pongo a pensar que yo a veces sé de muchas cosas, porque oigo carpinteros hablar, oigo electricistas comentando sus trabajos, oigo doctores, eso uno agarra todo y eso, y conversar con la gente y oír historias, ¿sabes? Las historias, me encantan las historias. Sí. Y uno oír las historias de las personas es gratificante. Y ha sido muy gratificante. Sí, claro. Y mientras más exageradas y mentirosas sean, más bonitas son. Sí, sí, también, y usted sabe cuando están exagerando. Eso no me importa a mí. Eso, a eso llegan. No es... Sí, eso es una parte muy bonita del negocio. Perfecto. Don Jorge, muchas gracias. Ha sido muy, muy lindo, ¿verdad?, tenerlo acá, a la gente que ha participado con nosotros y saber que es una experiencia de vida también, ¿verdad? Ir y atender detrás del mostrador. Y cierro con esta consulta que le hemos hecho en la mayoría de veces de estas secciones, pero ya me voy de verdad presintiendo un poco la respuesta. Si usted volviera a nacer, volvería a ser cantinero, don Jorge. De ahí sí. De ahí sí. Entre otras cosas, si tendría que hacer otra cosa, también lo soy, pero no es nada con la que salga o que esté inconforme. Y digo, y en parte es porque también desde niños estamos metidos en ese ambiente. Perfecto. Entonces no es nada raro de nosotros, no es una obligación, nadie me obliga a estar ahí tampoco. No, es que nadie lo obliga a uno, pero la necesidad, por supuesto, de frijoles, pero algo que a uno le apasiona. Así es lógico. Sí. No, bueno, muchísimas gracias de verdad por haber venido y bueno. No, gracias por invitarme, más bien. De verdad que recomendado el arroz con albóndigas que ahí me voy a mirar. Horario de cierre entonces. De lunes a sábado, de 1:30 de la tarde a antes de la medianoche. Perfecto. Muchas gracias, don Jorge, por haber estado acá en esta tarde en su casa. Muy lindo ha sido pues esta sección de hoy en la que hemos aprendido muchísimo y conocido cómo es en la vida de un cantinero en esta oportunidad. Muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros, amigos oyentes. Nos vamos a nuestra última pausa comercial y al volver un adelanto de lo que tendremos mañana en esta tarde y ya el bloque de cierre de nuestro programa de hoy.